La fotografía, desde su descubrimiento, ha ido evolucionando hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día. El camino que ha recorrido es largo, lleno de grandes historias. La fotografía ha sido utilizada como apoyo de diversas disciplinas. El arte, la ciencia o la industria se han beneficiado de este invento. Muchas de ellas no habrían alcanzado el reconocimiento mundial que poseen sin su ayuda. En primera instancia tenemos el uso industrial de la fotografía. A mediados del siglo XIX, la fotografía se pone al servicio del desarrollo industrial. Los socialistas utópicos como Robert Owen o Charles Fourier son los dos padres de esta relación, ya que fueron los primeros en sugerir que la fotografía debía abandonar el ámbito privado para tener una nueva utilidad. En la Exposición Universal de 1851, que es una exposición en la cual se mostraba el progreso de todo el mundo hablando de maquinarias, se tomaron más de 150 fotografías para ilustrar los informes. Algunos de los fotógrafos que tomaron fotografías industriales en los años siguientes fueron Edward Baldus, Auguste Collard y Charles Clifford. En 1855, el barón James de Rothschild encargó a Edward Baldus 25 ejemplares de un álbum de 50 fotografías cada uno sobre la línea de ferrocarril París-Boulogne. En el mismo año, el fotógrafo Auguste Collard fue contratado por el Ministerio de Obras Públicas para fotografiar los puentes en construcción y dejar constancia del París de la época. En España, Charles Clifford fue contratado para fotografiar las obras públicas realizadas por la reina Isabel II. Las imágenes más conocidas son las de la construcción del Canal de Isabel II y sus puentes. En cambio, en Inglaterra, gracias a los avances de la Revolución Industrial, las fotografías tomadas a este aspecto son mucho más numerosas que en el resto del mundo, ya que se fotografiaron las construcciones de barcos y las fundiciones, donde se incluían a los obreros y sus calderas. De la misma forma que la fotografía se asoció con la industria a mediados del siglo XIX, también hizo sus primeras incursiones como herramienta de trabajo en el mundo de la ciencia. La fotografía fue usada en el año de 1848 en medicina por el psiquiatra Hugh Welch Diamond y es considerado el padre de la fotografía psiquiátrica. El Dr. Diamond fue uno de los fundadores de la Sociedad Fotográfica de Londres y ejerció la medicina influenciado por su padre. Retrató a sus pacientes, que eran pacientes del Surrey Country Lunatic, con la intención de plasmar en la imagen los distintos tipos de locura y dolencias psiquiátricas de su época. Otro de los campos científicos que utilizó la fotografía fue la ciencia astronómica y la aérea. La fotografía se pone a su servicio en 1852. Warren de la Rue fue el primero en obtener fotografías de la Luna. A partir de 1865 se fotografiaron regularmente los eclipses de sol. En 1861, el ejército de la Unión en Estados Unidos vigila los movimientos de las tropas enemigas con fotografías hechas desde un globo y con ayuda de un telégrafo. En ese mismo año, el fotógrafo se pone al servicio del ejército norteamericano desde un punto de vista topográfico. Por otro lado, en el año de 1859, la fotografía era aprovechada en la microfotografía. Fue René Dragon quien la inventó y la patentó. Usó el procedimiento de la reducción para crear una industria de servicio postal entre París y Tours, usando palomas mensajeras. El invento fue llamado microfilm. Los mensajes eran agrupados y reducidos para entrar en una película de 6 centímetros cuadrados. Esta podría tener entre 3.000 y 4.000 mensajes, que eran ampliados y descifrados una vez que llegaban a su destino. La microfotografía empezó a desarrollarse ampliamente en diferentes países, como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. En última instancia, tenemos la fotografía y el arte. En el siglo XIX,
la fotografía no se consideraba arte. Ni siquiera los fotógrafos de la época consideraban que lo fuera. Esta pregunta empezó a plantearse alrededor de 1870 y ha seguido viva desde casi todo el siglo XX. A pesar de todo, la fotografía siempre ha sido un instrumento al servicio del arte. Desde sus orígenes, su función ha sido facilitar el trabajo al pintor, escultor o grabador. Se tomaba una imagen al modelo o al paisaje y no se necesitaban horas de posado o traslados. Pintores como Delacroix y Gustave Courbet obtuvieron modelos por ese procedimiento. Incluso algunos artistas llegaron a reproducir sus obras a través de fotografías para venderlas a precios módicos. Blanouard-Europe fundó en 1851 una imprenta llamada Imprimerie Photographique. En ella publicaría álbums para artistas y aficionados. Esta imprenta fue la primera en reproducir obras de arte y figuras o modelos para artistas, monumentos, esculturas, relieves, lugares célebres, curiosidades arqueológicas, copias de cuadros y muchas cosas más venían incluidas en esta publicación. Este tipo de fotografía tuvo un gran éxito entre 1860 y 1870. Todas esas reproducciones se exponían con frecuencia. En 1853, el Museo British instaló un estudio de fotografía con material para documentar y clasificar todas sus obras de arte. Nace de esta manera la fotografía museística, bajo la dirección de Robert Fenton. Podemos darnos cuenta que la fotografía fue expandiéndose rápidamente por las diferentes disciplinas. Sin duda, la fotografía fue uno de los descubrimientos más grandes para la historia, ya que con ella se han ido logrando grandes cosas que tal vez no se creían posibles en su momento.